Gracias, Ana Luisa, por haber colaborado con nosotros para la creación de nuestra película Poesía sin fin. En cambio de aquello, te voy a leer el tarot, con mucho gusto. Ana Luisa, tienes 36 años. Has elegido 3 cartas. 13, 4, 2. Y haces una pregunta clave. ¿Cómo puedo encontrar al hombre cómo puedo encontrar al hombre real para ir juntos? Tienes 36 años. Entonces lo que quiere decir que has pasado una vida de muchas decepciones amorosas, ¿ves tú? Incluso podría haber una muerte de tu padre, no sé de quién, ¿no?, que está ahí. Pero mira, incluso tú podrías, en el fondo de ti misma, considerar que debe ser un hombre, porque no es la emperatriz la que está aquí, es el emperador que está mirando una desaparición aquí, porque el arcano 13, que es el cambio, la demolición también de cosas, pues él lo está mirando, lo está viviendo, y detrás de ella, o de él interior, está el colgado que se cierra y que se está negando al mundo, está cerrado. A mí cuando me preguntan que lea el futuro, digo, yo no leo el futuro. Si me preguntas, ¿voy a encontrar un hombre? Yo te responderé, no te puedo decir si vas a encontrar un hombre, pero te puedo decir por qué no lo encuentras. Si no has encontrado el hombre real para ir juntos, es porque no crees que haya un hombre real, porque no aceptas el hombre real, porque tu vida familiar te ha prohibido encontrarlo. Y ahí está el problema con el padre, pues. Tú estás todavía en el Edipo, es decir, en la búsqueda del padre perfecto, el padre que debiste tener, o que se murió, o que lo perdiste, o que no tuviste. ¿Ves tú? Puede ser que tu madre haya querido, para conquistar a tu padre, que los hombres machos siempre quieren tener un hijo varón, habrá querido que tú seas un hombrecito para que el padre esté contento y amarrarlo más. Hay muchas cosas, yo no sé, no te he visto, no he hecho tu árbol genealógico, ahí me puedo equivocar, pero tú adopta lo que te estoy diciendo a tu realidad. Tienes algo que te impide encontrarlo, ¿ves tú? Y la solución sería muy fácil, ¿ves tú? Muy fácil sería, tienes todo para encontrarlo. Nada más cambia de distancia, de posición las cartas. ¿Ves tú? Como dije en la lectura de ayer, el 12 se corresponde con el 2, el 4 con el 14, el 13 con el 3. ¿Y qué es el 3? Es la emperatriz. Entonces, es muy simple. Ve por qué no quieres encontrar a un hombre. Que esa es tu realidad. Ve qué es lo que te grabaron en la mente, qué es lo que sufriste, cuál es el contrato que tienes con el Padre, que dice un contrato firmado con una gota de tu sangre espiritual. Querido papá, toda mi vida seré tu novia, toda mi vida seré para ti. Tú eres el único hombre real que hay en el mundo. Rompe ese contrato. ¿Cómo? Pues escribe en un papel lo que te estoy diciendo, contrato con mi padre, ¿no? Y rómpelo. Entonces, libérate de ese contrato. El diablo, por ejemplo, en el tarot, tiene muchos ojos.
¿Ves tú? El diablo en el tarot. Mira todos los ojos que tiene. ¿Ves tú? Y es hombre y mujer a la vez. Es hombre y mujer a la vez. Entonces, él no tiene miedo de verse. Ve y di, no digas, quiero encontrar el hombre real para ir juntos, quiero que vayamos juntos. Y di, no quiero encontrar al hombre porque todos los hombres son artificiales. Y no quiero que esos hombres vayan, ningún hombre vaya junto conmigo. Solo mi padre. O la imagen ideal que yo me he formado. Entonces, si paras aquí, el emperador dice, cesa de negarte a ti mismo. Mírate sin miedo. Rompe las ideas. ¿Ves tú que está cortando el cuello al padre aquí? Rompe esas ideas. Rompe las ideas negativas del ser humano y sé la mujer que eres, la emperatriz, que no es la esposa del emperador, que no la mira, el emperador imaginario que ella tiene. Acepta que el hombre real existe y que todos los hombres son reales para alguna mujer y que toda mujer pues puede encontrar hasta 80.000 hombres reales. Bueno, ¿qué más te digo? ¿Qué más te digo? Te lo tenía que decir para servirte de algo. Espero no equivocarme. Y si me equivoco, agradece la intención. Y di, bueno, Jodorowsky pues es un hombre real porque trata de ayudarme. Debe haber gente que va a tratar de ayudarme en mi vida, si no el hombre no es tan terrible. Y quizás tu hombre interior no sea tan terrible. Acepta tu hombre interior. Muchas gracias.